Pues antes que nada, muchas gracias a todos por inscribiros. Voy a ir dando acceso a los que se vayan incorporando a la reunión de forma continua, entonces quizá en algún momento me quede un poco parada mientras es que le voy dando a admitir. Y bueno, pido disculpas ya por ello. Como decía, gracias por asistir al evento. Vamos a hablar sobre cómo gestionar el IVA y otros impuestos en las operaciones internacionales, viendo la relevancia que tiene este tema a nivel internacional. Y bueno, antes que nada, pues me voy a presentar para que sepáis también quién está a cargo de la ponencia. Soy Mar, soy graduada en Derecho y Relaciones Internacionales y máster en Derecho de la Negociación Internacional y Contratación Internacional por el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. Y bueno, pues soy abogada ejerciente en Madrid y en toda la península ibérica y trabajo pues como consultora internacional también de varios proyectos. El despacho del que hago parte es RRIP, estamos ubicados en Córdoba y en Madrid. Y bueno, pues como llevamos algunos asuntos sobre impuestos internacionales, hemos creído conveniente pues hablar de ello en esta sesión. Como hemos ido viendo a lo largo de los últimos años, las cuestiones fiscales internacionales nunca han ocupado un lugar tan destacado en la agenda política. Encontramos que dentro de la propia Unión Europea hay diferentes países como Estonia o incluso Portugal ahora, pues que están haciendo uso de las políticas fiscales para atraer inversiones y eso hace pues que otros países se sientan molestos y pierdan competitividad. ¿Por qué se ha llegado a este punto? Pues bueno, se han manifestado gracias a las normas actuales que hay deficiencias y las empresas, con el objetivo de aumentar sus beneficios, como es evidente, pues hacen uso de estas situaciones para que, en la medida que pueden y la norma se lo permita, aumentar sus beneficios dependiendo de los países desde que emitan su facturación, por llamarlo así. ¿Qué hacen para ello? Pues las empresas multinacionales, incluso ya no tanto las multinacionales, sino que hay empresas más pequeñas que lo están haciendo también, pues diseñan estructuras para alcanzar metas como el generar beneficio en Europa y tributar en Estados Unidos. Habréis escuchado las LLC últimamente, gracias pues, a los emprendedores y demás que están hablando de ello, de que se puede operar a nivel online estando ubicado en cualquier país con la empresa en Estados Unidos, o las multinacionales, pues que directamente hacen operaciones vinculadas para ir pasándose deudas entre ellas y así pues hacer ajustes internacionales y lograr pues tributar en países diferentes a los que están operando, consiguiendo así pues que se deduzcan ciertos intereses, como en el caso de Estados Unidos y Europa, y en que en Estados Unidos pues se generen esos dividendos que aquí en Europa pues sí que serían un hecho imponible para tributar. El caso más famoso, que creo que conocemos todos, es el de Apple, que aún sigue ahí, viendo la Unión Europea cómo responde, porque desde Irlanda se encarga de comprar los productos a fabricantes de todo el mundo y después los vende o los distribuye en Europa. Así, los clientes compran directamente a Apple en Irlanda y no a las tiendas que lo venden físicamente, y las ventas se registran en Irlanda y no en los países de la Unión Europea porque tiene mayor carga fiscal. Esto, como decíamos, es una estrategia fiscal que no solo lo hace Apple, también lo hace Nike y lo hacen muchas otras empresas, y que la Unión Europea pues está intentando combatir en todas sus formas para que no lo hagan. El problema es que al final las empresas grandes, las multinacionales, las empresas que trabajan a nivel internacional van a conseguir siempre, pues a través de la deslocalización, de las operaciones vinculadas, de las creaciones de matrices en otros países, filiales y demás, evadir o hacer flexibles para ellas este tipo de normativas, mientras que las pymes y las pequeñas empresas pues no vamos a poder hacerlo. Entonces, pues es muy importante que sepamos cómo funciona el mundo a nivel de las relaciones internacionales, es que operamos a nivel internacional, y cómo funcionan los impuestos en nuestros países y sobre todo con los convenios de doble imposición que hacen marco de la OCDE y que gracias a ellos pues tenemos cierta flexibilidad para no tributar en todos los países en los que opera la empresa. Ahora lo explicaremos. Como decíamos, vivimos en un momento de crisis, que la empresa pues tiene que ser más competitiva y decide pues que hay que internacionalizarse. Al internacionalizarse es cuando vienen los problemas, evidentemente. Si tenemos que vender a un país miembro de la Unión Europea va a ser más fácil, pero siempre nos surge la duda de cómo funcionan las facturas. Ahora no sé si lo recordáis, pero con el tema de los servicios se está dando. Hasta ahora los servicios tributaban pues muy parecido a los bienes y ahora se tributa en función de dónde recaiga el propio servicio. Es decir, si una empresa chilena nos contrata para hacer un estudio de mercado en España, pues se va a tributar, le vamos a tener que facturar el IVA porque se va a hacer aquí en España. No se trataría de una exportación al uso, perdón, que estoy dando acceso a la verdad a varios. Como decíamos, esto hace pues que tengamos que saber
cómo se gestiona adecuadamente y qué mecanismos y con qué mecanismos contamos para que esto no nos perjudique pues, en lo que es nuestro negocio, en el crecimiento y la estabilidad del mismo. En España se supone que los principios del sistema tributario son la capacidad económica, la igualdad, la progresividad y la no confiscatoriedad. Según parte de los expertos, esto no es así. Yo me considero entre ellos porque lo que se está haciendo es que las empresas pues no sean todo lo competitivas posible y pues se tengan que ir a otros países y eso sea perjudicial para nuestro propio país y bueno, pues para las empresas que no van a ser competitivas y van a tener que desarrollar mecanismos para operar en otros países. Se está viendo mucho la constitución de empresas ahora mismo en Estonia o los emprendedores que se están yendo a Portugal. Igualmente, otro problema añadido es que los convenios internacionales prevalecen sobre la legislación interna de cada país y hay convenios internacionales que se hicieron en un marco totalmente diferente al doble que están desactualizados. Incluso puede ser que la normativa interna que se ha ido actualizando pues sea beneficiosa en referencia al convenio internacional. Estos convenios buscan evitar la doble imposición. Con doble imposición, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a que se tribute por la misma renta o beneficio en más de un país simultáneamente por lo mismo. Entonces, viendo que esta problemática se da y por poner un ejemplo, podríamos decir, España, por ejemplo, busca que se tribute por toda la renta mundial y que los no residentes incluso pues también tributen por las rentas que han obtenido de fuentes españolas, ¿vale? Por lo tanto, si eres español y vas a tributar o no eres residente en otro país como puede ser Francia y de Francia has obtenido ciertos réditos, pues vas a tener que tributar en los dos. ¿Cómo se soluciona esto? Pues con los convenios de doble imposición que te permite que se aplique la norma más favorable. Por esto decía que hay emprendedores pues, que ahora mismo pues, están buscando tributar en otros países. ¿Cómo podemos definir entonces los tratados de doble imposición? Pues como acuerdos bilaterales o multilaterales entre países que buscan evitar la doble tributación y regular los impuestos sobre la renta en operaciones internacionales, tanto para la renta no residente como IRPF, o sea, impuesto de renta persona física y impuestos de sociedades, entre otros. Estos tratados al final lo que buscan es definir las reglas para determinar la jurisdicción fiscal, eliminar los impuestos dobles, etcétera, y hacer pues de esa forma que no se tribute de forma excesiva, eliminando los principios que hemos comentado anteriormente. Bueno, no lo he dicho antes, pero si tenéis alguna pregunta solo me tenéis que escribir por el chat o levantar la mano o cualquier cosa y directamente pues ya os respondo, ¿vale? De todas maneras, al final dejaré una ronda de preguntas. ¿Qué impuestos son los que vamos a tratar ahora? Pues los impuestos directos y los indirectos que todos los conoceremos. Los impuestos directos son aquellos que gravan los ingresos directamente, los beneficios o patrimonio de la persona o física o las empresas. Nos vamos a centrar sobre todo en el IRPF y en el impuesto de sociedades. Y también tenemos los impuestos indirectos, que el más conocido es el IVA, que es sobre el que va a versar la mayor parte de esta sesión. ¿Qué es el IVA entonces y cómo se aplica en el contexto internacional? Pues un poco complejo porque varía en función del suministro de bienes que va a hacer, de los países a los que va a exportar, incluso de la cantidad que estás exportando o de la entrega intracomunitaria que estás haciendo. Ahora lo veremos. Para definirlo, pues se define igual que en el mercado nacional. Es un impuesto sobre el valor añadido que, al ser indirecto, se aplica al consumo de bienes y servicios en muchos países de todo el mundo. No solamente lo tenemos en España, también lo tenemos en Latinoamérica y, por supuesto, en la Unión Europea, ya que la Unión Europea incluso es la que regula a través de directivas pues, este tipo de impuestos. Se determina como un porcentaje aplicado al suministro de bienes o servicios, pero en el caso de la Unión Europea, pues cada país tiene potestad para decidir qué porcentaje. En el caso de Alemania vemos que tiene un 19%, en España tiene un 21%, e incluso hay otros países que tienen el 25%. Esto hace, pues, lo que decíamos, que exista competitividad entre países que aprovechan las empresas para deslocalizarse hacia otro país y pues sacar mayores beneficios netos. En el contexto internacional, el IVA se aplica a las transacciones comerciales entre países, dentro de una misma región, como diferentes regiones, etcétera. Y se aplica tanto a empresas como a personas físicas, pero, como decíamos antes, también vamos a encontrar diferencias a la hora pues, de emitirlo. ¿Cómo funciona el IVA en España? Por partir de un ejemplo claro, ya que la mayoría de asistentes formamos parte de España, pues el IVA en España está sujeto a la entrega de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúa en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que la realicen. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a saber si desde España vamos a vender en otro país de la Unión Europea si nos tenemos que dar de alta
nos tenemos que registrar a estos efectos? Pues por el nivel de facturación que tengamos a nivel anual, incluso de la propia venta que hagamos en ese momento intracomunitaria, de las acciones que estamos realizando en nuestro país y en el país de destino y del tipo de suministro de bienes o servicios. ¿Cómo podemos clasificarlo? Pues el IVA varía, como decíamos, según el país y el tipo de bien o servicio suministrado. El IVA soportado es el que recibes cuando compras, y el IVA repercutido el que tú como empresa pues repercute en las ventas. En la Unión Europea hay 4 operaciones que son imponibles en base a la hora de determinar si hay IVA o no: la entrega de bienes intracomunitarios, la prestación de servicios, la importación de bienes y la adquisición de bienes. En la parte de la derecha de la diapositiva, espero que estéis viendo pues los diferentes tipos de IVA que tenemos. En Dinamarca de lo más alto, del 25%, y en España el 21%, lo que nos hace referencia pues a que tenemos un sistema fiscal un poco rígido y una carga fiscal importante para el consumidor final, que hace menos competitiva a la empresa, porque al final tiene que distribuir sus bienes o servicios pues, a un precio cómodo o relativamente competitivo respecto al mercado global en el que nos encontramos, y eso nos hace pues que tengamos menos beneficios. ¿Vale? Entonces esta tabla es bastante identificativa de lo que está ocurriendo. ¿A qué nos referimos con ventas intracomunitarias como una de esas 4 operaciones imponibles en la Unión Europea? Pues si una empresa opera en la Unión Europea, vamos a tener que diferenciar si el cliente es un particular o una empresa, y en el caso en el que sea un cliente particular, estamos ante una venta a distancia que llevará IVA. En el caso de una venta intracomunitaria entre empresas no se repercute IVA porque están exentas. Entonces es muy importante determinarlo. E incluso a la hora de vender online también, ¿vale? Porque dependiendo del umbral, de la cantidad que vendas a distancia, vas a tener que registrarte incluso en el país de destino y cobrar el país, o sea, y cobrar el IVA en ese país de destino, lo que te va a hacer porque tenga una serie de complejidades a la hora de las tributaciones, ¿vale? Un ejemplo puede ser, una vez que pasa los 10.000 euros en Francia, si no recuerdo mal, pues ya vas a tener que tributar allí, ¿vale? También tenemos la importación de mercancías. Cuando una empresa importa desde fuera de la Unión Europea, estamos hablando de importación, y en ese caso sí que vamos a tener que pagar el IVA del país de destino. Por ejemplo, si en España vamos a importar un ordenador portátil, pues va a tributar al 21%. En el caso de los servicios, como decíamos, es diferente. En el caso de que sea un particular, va a llevar IVA, pero en el caso de que sea empresario, va a depender de dónde ofrezcamos el servicio, lo que decía al principio. Si estamos ante una prestación de servicio, una exportación de servicios, pero vamos a desarrollar el servicio en nuestro país de origen, ahí nos dice la agencia tributaria que tenemos que repercutir el IVA. En caso de que haga una exportación al uso y los servicios pues, se den en otro país, pues no tendrías que repercutirlo. ¿Qué obligaciones y responsabilidades tenemos como contribuyentes en relación al IVA? Pues iguales que las que podemos tener en España o en cualquiera de los países de los que estemos hablando, porque sí que también hay gente de Latinoamérica. Tenemos que registrarnos en cuanto al IVA, una vez que tengamos pues nuestra empresa y demás, y en el caso de la Unión Europea, pues como operador intracomunitario. En el caso de la factura, tenemos que emitir la factura con los requisitos fiscales correspondientes, lo típico de poner el ES antes del FIF o el NIF, y tenemos que calcular la recaudación y tributarla correspondientemente pues en el modelo estimado para ello. ¿Qué nos dice la normativa? Y esto es prácticamente a nivel internacional, que el vendedor es responsable de recaudar el IVA y remitirlo a la autoridad fiscal competente. Sin embargo, hay excepciones, que todos habremos conocido hablar de ellas, porque como empresarios pues al final nos encargamos de esto, y es la inversión del sujeto pasivo. En las transacciones B2B, es decir, empresa a empresa, se hace inversión del sujeto pasivo y es el cliente el que autoliquida el IVA, ¿vale? Por ejemplo, los servicios que se graban donde está establecido el cliente, ¿vale? La exportación en sí que hablábamos antes. ¿Qué más impuestos directos nos afectan en las operaciones internacionales? Pues el IRPF y el impuesto de sociedades. Hay más, como los que podemos ver a nivel de los aranceles y demás, pero vamos a hablar de esto. El impuesto sobre la renta en operaciones internacionales, ya sea sobre la renta de la persona física o renta sobre empresa, se basa en los beneficios o ganancias que hemos tenido por desarrollar una cierta determinada actividad. Pueden estar sujetas, como decíamos, tanto las empresas como los particulares, siempre que se desarrolle pues, una actividad económica. ¿Qué es el IRPF? Pues igual que en España, solamente que el IRPF, pues, cuando hablamos de operaciones internacionales, pues va a tributar por toda tu renta mundial. Lo que decíamos antes, que evitábamos con los impuestos, con los convenios de doble imposición. Los contribuyentes del IRPF tributan en España conforme a las normas españolas por toda su renta mundial, y
pues van a hacer lo del rendimiento del trabajo, del rendimiento del capital, de rendimiento de actividad económica, ganancias, imputaciones de rentas por ley, etcétera. En el caso de los impuestos de renta de no residentes, en el caso que se originen también por haber estado en nuestro país, que tenga cierta vinculación, pues también se va a tributar por ello. El impuesto de sociedades en las operaciones internacionales grava a la persona jurídica y también a los fondos o unión temporal de empresas, ¿vale? Funciona pues como funcionaría a nivel nacional, pero tenemos cierta normativa, como puede ser el artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, que establece que cuando en la base imponible del contribuyente se integren rentas obtenidas y grabadas en el extranjero, se deducirá de la cuota íntegra la menor de las dos cantidades siguientes, o el importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero, por razón del gravamen de naturaleza idéntica o análoga al impuesto de sociedades, o el importe de la cuota íntegra que correspondería pagar en España si se hubiera obtenido. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la sociedad A, llamémosla como queramos, realiza una actividad económica en el extranjero estando grabada al 10% de esa actividad económica. Y aquí en España tiene una renta de 30.000 euros. Pues esta entidad ha obtenido en España una renta de 20.000, la base imponible va a ser de 50.000 y a partir de ahí pues vamos a decidir en base a los coeficientes cuál es la que va a resultar que se tiene que pagar. En este caso, con las deducciones, pues sería la menor entre el importe pagado en el extranjero o el que hubiese correspondido pagar en España. En el extranjero vemos que al hacer el coeficiente sale 3.000 y en el España sería 7.500, pues nos quedaríamos con el de 3.000. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? Nada, vale. Bueno, un momentito. ¿Qué consideraciones especiales? A ver, ya. Vale. ¿Qué consideraciones especiales tenemos que tener en cuenta en la gestión de los impuestos internacionales? Pues los precios de transparencia y su impacto en la tributación internacional. Hay muchas empresas que están, bueno, que no es que lo hagan simplemente para esto, sino que al final operan simultáneamente en varios países y tienen que constituir sucursales, filiales o incluso quedarse la empresa de origen como matriz y a partir de ahí pues se desarrollan las operaciones. Esto hace que tengamos cierta tendencia para que los precios no sean acorde a lo que el mercado nos diría y que se bajen. La Unión Europea y los diferentes convenios pues nos dicen que esto no se puede hacer, ¿vale? Que los precios que estipulemos para hacer determinada operación pues van a tener que ser similares a los que hay en el mercado, independientemente de las condiciones pues, que nos vinculen con la empresa, para así garantizar la tributación justa y equitativa en las operaciones internacionales, porque si no, lo que estaríamos haciendo es pues, lo que hace Apple, por ejemplo, que comentábamos al principio. También tenemos normativa antielusión y planificación fiscal agresiva que las que debemos conocer. Estas normativas antielusión son las regulaciones fiscales diseñadas para prevenir y combatir prácticas de evasión fiscal y planificación fiscal agresiva. Lo que decíamos, que directamente pues haga operaciones vinculadas que te favorezcan para determinar dónde tributa. Es decir, pues que haga, por ejemplo, se está haciendo mucho con el tema de la financiación, recibo financiación de determinado país, la muevo hacia otro país y lo que queda entre ellos la tributo en el país que más me interese. Esto hace pues que no tengamos una justificación económica legítima de las operaciones que estamos realizando y seguramente pues tengamos problemas por ello. También tenemos que tener en cuenta que hay regímenes que directamente incentivan la internacionalización y que de conocerlos bien pues nos van a ayudar bastante en este proceso. Hacen excepciones fiscales, reducción de impuestos, incluso dan créditos fiscales y otros, ¿vale? Es el caso que yo diciendo pues desde el principio. Estonia está muy fuerte ahora mismo con ello y Portugal pues está hablando también mucho. Y después, pues las herramientas que debemos conocer, ya llegando al final de la presentación, pues las de la OCDE, que todos conoceremos, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la propia Unión Europea, etcétera. Y bueno, ya llegado a este momento, pues simplemente deciros que si necesitáis ayuda de algún tipo, con algún movimiento internacional, operación internacional y demás, estamos especializados en asesoramiento legal internacional y consultoría internacional y estaríamos encantados de ayudaros. Si tenéis alguna pregunta o cualquier cuestión, pues aquí estoy, ahora en el momento.